Vamos a hablar con el doctor Harold Somerville, un gran profesional médico de la provincia de La Rioja. Harold, gracias por estar acá. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Está todo bien. No te parés porque tenés 3 metros. Bueno, un gran profesional, un gran médico. Vamos a hablar de la prevención del cáncer de próstata y de testículo, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu cargo? ¿Sos especialista? Yo soy especialista en clínica médica y especialista en oncología clínica. Trabajo actualmente a la mañana en el Hospital Vera Barros. ¿Tenemos el número de matrícula del doctor? 2468. Tenemos que ponerlo por ley, chicos. 2468. 2468. Ahí lo está anotando Luquita, 2468. Perdóname. Sí. Bueno, recibimos la invitación para hablar de sobre todo, cáncer en el hombre, que es un poco como más reacio a hacer sus controles periódicos, y bueno, puntualmente charlar un poco de lo que es cáncer de testículo y cáncer de próstata. Te decía que yo en la mañana estoy en el Hospital Vera Barros y a la tarde trabajo en CORI, en el Centro Oncológico Riojano Integral. Pero tenés muchos pacientes en varias clínicas, ¿no? Sí, los pacientes no se realizan internaciones clínicas, salvo en el hospital, y se internan en las clínicas privadas para o para hacer muchas veces hidrataciones, o para manejo del dolor, o para hacer, si tiene una neumonía, un tratamiento antibiótico, o lo que sea necesario. ¿Es preocupante cómo ha crecido el cáncer de próstata en los hombres? Sí, el cáncer de próstata puntualmente es el cáncer más frecuente en el hombre y es el cáncer más frecuente en el mundo, ¿sí? O sea, aunque uno no lo crea, es el cáncer que se diagnostica generalmente después de los 60 años, que está relacionado mucho con el tema de la edad y con diferentes factores de riesgo. El problema principal de lo que venimos a charlar un poco, que es cáncer de próstata y cáncer de testículo, que no hay un factor determinante como es en el cáncer de pulmón, por ejemplo, que uno fume o no fume, si bien tiene cierta predisposición, pero no está comprobado. Es muy difícil hacer estudios epidemiológicos para poder determinar un factor de riesgo si está asociado o no. Entonces, al ser tan difícil y al haber tantas aristas en los estudios, no se puede llegar a determinar que es un solo causante, el cáncer de próstata. Un solo factor de riesgo sea el causante del cáncer de próstata. O sea, a ver si lo podemos traducir para que la gente entienda. No hay un factor que determine si vos haces esto, vas a tener cáncer. Vas a tener cáncer de próstata. No hay ni uno, ni dos, ni tres, ni 5 factores juntos, ¿sí? O sea, ¿y cómo aparece el cáncer de próstata? El cáncer de próstata puntualmente en realidad no se sabe la génesis de ningún cáncer, ¿sí? Se sabe que hay factores de riesgo determinados para ciertos tumores y siempre uno tiene que tener una predisposición hereditaria, ¿sí? Una predisposición individual, y aparte tiene que jugar un rol el medio ambiente. O sea, son factores de riesgo, es el huésped y es el medio ambiente. El huésped seríamos nosotros en todo esto. Y está claro que uno de los tratamientos que es más innovadores en cáncer es la inmunoterapia, que se está probando que funciona y lo que hace es despertar nuestro sistema inmune, por decirlo de alguna manera. Yo generalmente a la gente se lo explico de una manera muy simple y muy sencilla, diciéndoles que nuestro sistema inmunitario es el que falla en un primer momento para no reconocer a esas células que empiezan a crecer mal, ¿sí? El problema es que cuando el sistema inmunitario, nuestro sistema de defensas, se da cuenta de esto ya es demasiado grande y no tenemos tiempo ni forma de hacerlo. ¿A qué edad, perdón, Laurita, ahora eso iba a preguntar, sí. La edad. ¿A qué edad hay posibilidad de que el hombre tenga cáncer o aparece el cáncer de próstata? De próstata puntualmente después de los 50 años. Después de los 50 años un paciente debería hacerse lo que se llama un chequeo del cáncer de próstata. Screening se denomina, o sea, o evaluar ciertos factores o ciertas cosas para ver si uno tiene una predisposición o no a tener cáncer de próstata. El tema de los estudios, de la realización de estudios para hacer o para diagnosticar en un estadio más temprano un tumor es complejo en muchos casos porque muchas veces depende de un operador, ¿sí? Entonces ahí hay una varianza que es quién hace el estudio. De igual manera, el cáncer de próstata está claro que aparece en hombres y que aparece en hombres por encima de los 50 años, ¿sí? Con un pico de incidencia en los 65 años aproximadamente, y que
Una de las cosas que más utilizamos para hacer diagnóstico precoz es hacer el tacto rectal, la ecografía, ¿sí? Que lo hace más que todo el urólogo, y pedir un test o pedir un análisis en sangre que se denomina PSA, que es un antígeno prostático específico. Este PSA nosotros nos informa o nos da la pauta de cuando está elevado la necesidad o no de hacer biopsia. Claro, doctor, ¿comienza el paciente a sentir síntomas que lo hacen que vayan a consultarlo, o tiene que comenzar a una cierta edad, como decía, más de 50 años, a hacerse los controles por las dudas? Uno debería, pasado los 50 años o con historia familiar de cáncer, de cáncer de próstata, de hacerse los controles. Y hay otro tema muy importante también, que no todos los tumores dan síntomas, ¿sí? Y que en los pacientes que de esta edad, lo normal que nos pasa a nosotros los hombres es tener una hiperplasia prostática, o sea, un agrandamiento de la próstata que causa síntomas parecidos a el cáncer de próstata en un primer momento. Como la persona que la micción, el chorro de la micción no va tan lejos, digamos, va más cerca de los zapatos, por decirlo de alguna manera simple. El tema de también que el paciente se levanta varias veces al baño en la noche, como que siente que no puede vaciar su vejiga en forma habitual, y estos son síntomas que produce la hiperplasia prostática, o sea, el agrandamiento de la próstata nada más, y que también puede producirlo el cáncer de próstata. Entonces, los síntomas se pueden ver enmascarados, de alguna manera, en todo este cuadro clínico del paciente. ¿Tiene cura el cáncer de próstata, agarrado a tiempo? Sí, por supuesto que sí. Es uno de los tumores que menos mortalidad tiene, ¿sí? O sea, lisamente es uno de los tumores que menos mata. Si no hay metástasis, digamos. Si no hay metástasis y está agarrado a tiempo, por supuesto que responde al tratamiento, que es un tratamiento antihormonal. Lo que uno hace es básicamente quitarle la terapia hormonal, quitarle la comida, y lo que hace es tomar una pastilla, colocarse una inyección intramuscular, de esa manera bloquea los andrógenos, y de esa manera no tienen que comer las células y mueren. ¿Aproximadamente cuánto cuesta el tratamiento oncológico completo? No tiene ningún costo. Los tratamientos oncológicos por ley nacional tienen una cobertura del 100%, uno tenga o no tenga prepaga o obra social. Sí. O sea, el mismo tratamiento que yo hago en el hospital público es el mismo tratamiento que se hace en la parte privada, acá, en Córdoba, en Buenos Aires y en cualquier parte del mundo. O sea que todas las obras sociales tienen que cubrir la totalidad de los gastos. No tienen que cubrir la totalidad de los medicamentos, la tienen que cubrir el 100%. Eso y no tiene ningún descuento tampoco en la obra social del paciente. Eso incluye también la quimioterapia. Incluye la quimioterapia, incluye todo tratamiento oncológico, está 100% cubierto por una ley nacional. Es una barbaridad lo que leí por ahí, o no sé qué habrá, si lo habrá leído. A un médico, no sé si es de japonés, no recuerdo ahora, pero dice que la quimioterapia, lejos de curar el cáncer, mata a los pacientes. No, la verdad que no es así. No es así. No, la quimioterapia ayuda. Hay mucha gente que se cura con quimioterapia. Algo de Laurita digo. Justamente el cáncer de testículo, que es lo que vamos a charlar en un ratito, hay un gran porcentaje de pacientes que se curan haciendo quimioterapia. Curación en oncología es que esté libre de enfermedad más de 5 años sin tratamiento, ¿no? ¿Y en 5 años puede aparecer? La enfermedad, el cáncer puede aparecer en cualquier momento de la vida. Puede aparecer un nuevo tumor, o puede aparecer el mismo tumor que tenía. No, sumarme lo que decía el doctor, mi papá, tenía cáncer de próstata, el año pasado terminó su tratamiento de quimioterapia y rayos, y bueno, está ahora completamente bien, pero por supuesto con los controles y con una medicación que él tiene que llevar, por supuesto, en su tratamiento, que continúa, pero ya no hay células. Controlado no puede aparecer, o siempre hay una posibilidad. Siempre hay, la medicina no es 100% segura, no es una ciencia exacta, así que puede aparecer años posteriores, inclusive mujeres con cáncer de mama, que uno hace un tratamiento, un tumor pequeño, 10, 15 años después puede aparecer la enfermedad de nuevo. ¿Por qué dicen que es tan invasivo el tratamiento de quimioterapia? Digamos que la mentalidad de la gente tiene como que el cáncer es sinónimo de muerte. O sea, uno le dice a un paciente que tiene cáncer, y ese paciente, cuando uno le dice tiene cáncer, directamente lo relaciona con que se va a morir. Ese es el concepto que tiene el 90% de la población
y muchos médicos inclusive. El punto está en que si uno se pone a ver números, las enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, mata a más gente que el cáncer. Sí, esa es la realidad, en los números exactos esa es la realidad. Rápido. El tiempo no importa, mata a más gente por año que las enfermedades oncológicas. El problema es que cuando uno dice cáncer, los tratamientos que se hacían hace muchos años para el cáncer eran tratamientos muy nocivos. Hoy en día el tratamiento ha mejorado, el tratamiento es muy dirigido y si bien hay complicaciones y toxicidades con los tratamientos, porque las hay, los medicamentos y el control que nosotros tenemos, porque ya sabemos que puede dar o lo que puede dar, tenemos para hacer un tratamiento para esas complicaciones. Entonces, hoy en día la gente, yo no le digo que la pasa bien haciendo tratamiento, pero realmente tiene una calidad de vida muy aceptable realizando el tratamiento. Sí. Comparado con lo que era antes. Comparado con lo que era antes, y es la realidad. Nosotros, la gente que hace tratamiento, si bien tiene muchas cosas, pero podría realizar su vida en forma normal. Esa es la realidad. Bien. Tengo un mensaje ahora, dale. sí, dice: hola doctor, bueno, muy bueno el programa. Cuando una persona tiene 110 gramos de próstata, ¿cuál sería el diagnóstico y cuál sería el óptimo? El tamaño de la próstata varía, o sea, hay un tamaño normal de próstata, hay un peso normal, en realidad lo que dice ahí es un peso normal, 110 gramos está aumentada de peso y lo que uno debería saber si es una hiperplasia prostática, que es lo que yo explicaba, un agrandamiento de la próstata natural en el tiempo, o si aparte de ese agrandamiento tiene células tumorales. Sí. O no. Lo que uno debería puntualmente realizar es, esa persona tiene que ir a su urólogo, que evalúe, que le haga los estudios necesarios para determinar si él cree que es necesario realizar o no realizar una biopsia para confirmar o descartar una enfermedad. Bien, y también es posible que las células cancerígenas se alojen en otro lugar del cuerpo, que por ahí no está tan asociado, pero es posible al lugar de origen, digo. A ver, si yo tengo cualquier cáncer puede producir, si te entiendo bien la pregunta, cualquier cáncer puede producir metástasis. Sí. La metástasis es que la célula, por ejemplo, del cáncer de próstata que estamos hablando se aloja en el pulmón, sí, en el cerebro, en el hígado, en el hueso, en los ganglios linfáticos. Cualquier tumor puede dar metástasis, cualquiera. O sea que no es un evento infrecuente. El proceso de metástasis, o sea, para que se produzca una metástasis es un proceso muy complejo, pero se da. Pasemos al cáncer de testículo. ¿Cómo se detecta que hay algo que está mal? El cáncer de testículo es un poco el examen físico lo que lo detecta puntualmente el cáncer de testículo. Se ve un agrandamiento del testículo y nada más. Puede tener dolor, puede tener inflamación, puede tener otros componentes, pero es el agrandamiento del testículo lo que uno lo lleva a la consulta. Ese agrandamiento del testículo no quiere decir siempre que sea cáncer, hay un montón de patologías que pueden agrandar el testículo. Lo importante es acudir para que el urólogo, porque esto lo ve el urólogo puntualmente, determine con unos estudios muy simples, una ecografía de testículo, qué naturaleza tiene esto, ¿sí? Entonces, de esa manera se programará un tratamiento quirúrgico o antibiótico, dependiendo lo que se haga, y ese tratamiento va a ser el que va a determinar el diagnóstico final de lo que tenga el paciente cuando va esa pieza al patólogo y el patólogo dice, le pone nombre y apellido a todo esto. Claro, te hago la misma pregunta sobre el tema del cáncer de próstata, sí, al testículo. ¿Qué factores pueden llegar a determinar que puedes tener cáncer de testículo? El cáncer de testículo tiene dos picos de incidencia, digamos, en edad. Se da aproximadamente a los 30-35 años, el mayor, el 80% de la gente tiene el diagnóstico de cáncer de testículo entre los 30 y los 45 años de edad. Y después hay dos picos de incidencia distintos, uno cuando el paciente tiene 60-65 años y hay un extremadamente pequeño porcentaje de casos en la niñez. Los factores de riesgo que hay no son tan establecidos como es en el cáncer de próstata, como es en el cáncer de pulmón, como es en el cáncer de colon. Hay ciertas predisposiciones familiares, que si un paciente tuvo un familiar de primer grado, o sea, un padre, una madre no lo va a tener, pero un padre, un abuelo con un cáncer de testículo, puede llegar a presentarlo. El mito de que si anda en bicicleta, o si se golpea, o si anda a caballo, o lo que sea, no hay nada demostrado de que esto tenga algún grado de incidencia con respecto al cáncer de testículo.
no hay factores determinantes en el cáncer de testículo. Están mucho menos estudiados, es una patología mucho menos frecuente que el cáncer de próstata, ¿sí? Se ubica cerca del 8º o 10º lugar en orden de frecuencia, por ende, la verdad que no hay nada determinado. ¿Se puede decir qué comidas favorecen a evitar un determinado cáncer? Esto en cáncer de colon. En cáncer de colon está un poco más estudiado el tema de que una dieta balanceada, rica en fibras, tiene menor predisposición para poder padecer cáncer de colon. Y una dieta más rica en carnes rojas, sobre todo, y en grasas, tiene un mayor riesgo de cáncer de colon. O sea, comer carne, comer no todo lo que nos gusta es incidencia a tener cáncer de colon. Por ejemplo, hay que hacer vida sana. El punto es ese, hay que encontrar un equilibrio entre lo que es frutas, verduras, carnes, pescado. O sea, hay que hacer una dieta equilibrada. Por ejemplo, yo tenía un médico, Misael Lantelo, que quizá lo conozcas, el papá de Michi, no sé si te acordás, amigos de Nicolás. Decía que para evitar el cáncer de colon había que comer choclo, mucho choclo. Y evitando el cáncer de próstata había que comer tomate. No hay no nada era tan directo, ¿no? No hay nada que esté demostrado científicamente que esto disminuye el riesgo. No disminuye. No hay. Pero es muy difícil demostrar científicamente algo. Tiene muchos pasos en el medio y realmente es complicado. Pero no hay nada demostrado así con esa certeza de que disminuye el riesgo, de que aumenta el riesgo. Perfecto. Chicas, ¿les quedó algo? Sí, durante el proceso de quimioterapia, ¿cómo debería ser la dieta también? ¿Hay alguna dieta especial? Sí, está muy de moda, por decirlo de alguna manera, el tema de las dietas alcalinas para los tumores, inclusive tratamientos alcalinos, tratamientos únicamente con dieta. La verdad que tampoco está aprobado esto, no se debería hacer solo. La dieta es una dieta variada. No necesariamente uno no tiene que comer hidratos de carbono, ni proteínas, ni nada, ni hacer una dieta rica en proteínas, ni baja. Siempre es una dieta equilibrada, tratando de evaluar las necesidades nutricionales que tiene ese paciente. Sí. Pero no necesariamente hay algo que no pueda comer o hay algo que sí pueda comer. Por supuesto que uno trata de que los pacientes eviten las frituras, de que eviten comidas pesadas, y una serie de cosas, sobre todo mientras hacen el tratamiento. Y dependiendo si el tratamiento es solo de quimioterapia o radioterapia y a dónde se irradia, uno también hace ciertos cuidados con respecto a la dieta, pero no necesariamente es una dieta exacta o estricta. Bien, me queda una consulta, un mensaje. Bueno, dale, dice el Esteban, ¿a partir de qué edad puedo controlarme si en mi familia hay antecedentes? Muy bueno. Bien. Esa pregunta sí es muy buena, dependiendo del tumor siempre o dependiendo de la patología, en lo que sería cáncer de próstata y en la mayoría de los tumores, a la edad que tiene el paciente, su familiar de primer grado, supongamos que es su abuelo, ¿no es cierto? O su padre, el que padeció la enfermedad, y el padre lo padeció a los 55 años, 10 años antes él debería empezar a hacerse el diagnóstico, o sea, a partir de los 45 años. ¿Hay muchos pacientes con cáncer acá en la provincia? Sí, hay muchos pacientes con cáncer en la provincia. Y lo primordial de todo esto es hacer sus controles de salud como los tienen que hacer y acudir al médico ante cualquier síntoma, ¿sí? No dejar pasar el tiempo. Lo que dijo Esteban es verdad, cualquier tumor o la gran mayoría de los tumores, cuando son diagnosticados a tiempo, son curables. Entonces, el hecho de que uno llegue tarde a la consulta, porque una cosa es que uno llegue tarde a la consulta porque no le dio síntomas la enfermedad hasta tarde, y otra cosa es que que llegue tarde a la consulta porque no quiso consultar. Porque va subestimando también los síntomas. El tiempo perdido es muy difícil. También tenemos el gran problema de la automedicación en toda la Argentina, donde son de venta libre todos los medicamentos, muchos medicamentos, analgésicos, protectores gástricos, infinidad de medicamentos, uno va a la farmacia y los compra sin receta. Eso hace de que mi amigo, mi vecino o a tal persona le pasó lo mismo y tomó esto y se curó. Entonces esto va que lo compra, no va al médico, busca, entonces el hecho de llegar tarde
al diagnóstico o al control es donde más difícil nos pone las cosas a nosotros. Bien. Claro, doctor, Laura. ¿cuánto tiempo dura el tratamiento de quimioterapia o de rayos que tiene que afrontar? Porque muchas veces el paciente es una de las dudas. Eso depende de la patología. Si hablamos de cáncer de próstata, el tratamiento de radioterapia dura 7 semanas. Y después uno hace un bloqueo hormonal dependiendo el riesgo que tiene, o sea, si valora varias cosas en el medio, entre 6 meses y 3 años, el tratamiento de bloqueo hormonal. Y después, en lo que es cáncer de testículo, que sería el otro tema, el tratamiento dura 9 semanas y se extienden 8 semanas más, de un tratamiento un poco más alternado. Claro. Bien. Digamos, si el paciente no tiene enfermedad y uno hace un tratamiento adyuvante, o sea, todo tratamiento que uno trata de hacer para que la enfermedad no vuelva. Ahora, si la enfermedad hizo metástasis, probablemente el paciente tenga tratamiento durante toda su vida. Igual que la hipertensión, igual que la diabetes. O sea, no se curan, pero uno necesita un tratamiento para hacerlo toda su vida. Doctor Harold, muchas gracias por haber venido. ¿Tiene especialidad en estos, o sea, atiende el cáncer de próstata y de testículo específicamente o también? No, atendemos todos los tumores, todos. Todos los tumores. Todos. Perfecto. Gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos.